tardes, hermanos y hermanas, de nuevo en nuestro discipulado, profundizando en la carta a los romanos. Fijaos, ya llevamos con 14 estudios. Creo que es interesante e importante hacer una especie de carpetita y guardar estos estudios, porque es bueno repasarlos de cuando en cuando. Y hay muchas cosas, os lo digo con sinceridad, que no me he parado porque sería demasiado farragoso meternos en estos temas, y lo que he procurado en estos estudios es en profundidad, eso sí, en cierta profundidad, pero sobre todo plasmarlo en nuestra vida, porque claro, si la Escritura no somos capaces de trasladarla a nuestro día de hoy, queda como un texto antiguo, como unos principios pasados de moda, como algo que no se encarna, no se realiza en nuestra vida. Vamos pues a adentrarnos hoy en nuestro tema. Pablo una vez ha demostrado, lo hemos visto, que los paganos, los gentiles, no tienen excusa para no reconocer a Dios. También ha demostrado en los textos anteriores que los judíos, a pesar de tener una relación con Dios, tampoco tienen excusa. Y por otro lado, también hemos visto que ante estas dos realidades, que Dios es justo cuando juzga, que Dios es fiel a sí mismo. Y acaba con una afirmación: más ciertas y jamás dichas y fundamentales en el camino de salvación. Todos somos culpables. Sin esta afirmación, sin este reconocimiento previo de nuestra situación delante de Dios, nunca puede producirse, nunca podremos sumergirnos en lo que es la verdadera salvación y la conversión. En el capítulo 3, versículo 9, Pablo continúa su reflexión y dice, en resumen, ¿tenemos o no tenemos ventaja los judíos? Esta pregunta se la ha hecho antes en el capítulo 3, versículo 1, dice, así pues, ¿supone alguna superioridad el ser judío? ¿Tiene alguna ventaja estar circuncidado? Y sigue en el versículo 2 del capítulo 3, la ventaja es grande en todos los sentidos. Sin embargo, aquí, y esto hay que decirlo con meridiana claridad, hay una interpolación. No se sabe si es porque el escriba se equivocó de página, que a veces cuando copiaban, pues algunas veces o no entendía, el que leía en voz alta, y los frailes que entonces copiaban los manuscritos, pues podían entender cosas diferentes a lo que realmente se leía, y por eso aparecen diferentes, múltiples manuscritos con diferente redacción, incluso con diferentes palabras. En este caso, vamos a volver a leer. Dice, en resumen, ¿tenemos o no tenemos ventaja los judíos? Y dice, ciertamente ninguna. Vamos a ver, si leemos en el capítulo 3, versículo 2, dice, la ventaja es grande. ¿En qué quedamos? Entonces, vemos que este pasaje, esta frase, en algunos manuscritos están suprimidos. ¿Por qué? Porque no existían. Pero también existe otra posibilidad, que se puede traducir no del todo. Por lo tanto, podríamos leer, en resumen, ¿tenemos o no tenemos ventaja los judíos? No del todo, lógico. Pues acabamos de probar, dice Pablo, que tanto judíos como no judíos, todos están sometidos al dominio del pecado. ¿Puede haber algo que nos pueda beneficiar a nosotros
o darnos alguna ventaja por ser pagano o judío ante Dios? Sinceramente, no. No, porque Pablo aquí incluso afirma, todos están sometidos al dominio del pecado. Mirad, en esto del pecado tendríamos que aclarar algunas cosas. Normalmente, Pablo, cuando habla de el pecado, está refiriéndose a esa corrupción. Hermanos y hermanas, es muy difícil expresar con palabras nuestras el estado de separación que tenemos nosotros para con Dios. Es muy difícil de explicar y por eso se utilizan palabras que a veces no reflejan exactamente eso. Corrupción, bajos instintos, estado de enemistad con Dios, vieja naturaleza, antiguo hombre, estado de pecado. Hay muchas palabras, amartia, etcétera, etcétera, que aparecen, pero ahora no nos vamos a meter en la descripción de cada palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de pecado. Sin embargo, tenemos el pecado y los pecados. ¿Cómo me explicaría yo? Pues mira, sencillamente, el pecado es esa naturaleza que todos tenemos y que para todos es igual. Un estado, una situación, una esfera en que se vive, se está separado de Dios a causa del pecado que, como ya todos sabemos, se inició con los primeros padres. Esa es una cosa. Y consecuencia de esto, tenemos los pecados. Y es importante este concepto. ¿Por qué? Mirad, el agua está caliente o fría. El agua está evaporada o en estado sólido. Depende de la temperatura. Pero sigue siendo agua. Una persona, nosotros, los seres humanos, estamos sometidos al pecado, pero ese sometimiento al pecado se manifiesta en cada uno de nosotros de forma diferente. Pero eso no cambia. La naturaleza pecadora no cambia. Cambia los pecados que cometemos. Por ejemplo, mentiroso. Por ejemplo, adúlteros o adúlteras. Por ejemplo, asesinos o asesinas. Por eso, toda esa serie de manifestaciones de pecado que todos tenemos y en cada uno de nosotros va a ser diferente. Por eso, remito a lo anterior, no juzguemos, porque todos participamos de la misma naturaleza caída. Y eso es común a todos y no es diferente uno de otros. Por eso, es interesante. ¿Por qué? Porque afecta a todo el ser humano y, como consecuencia, también a la naturaleza. Ya veremos después como Pablo incluso dice que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto a causa de nuestra corrupción y que está esperando nuestra manifestación gloriosa para que sea todo restituido. Por lo tanto, ya tenemos algo claro que creo que es interesante. Una cosa es nuestro estado, nuestra situación, nuestra naturaleza caída, y otra cosa es las manifestaciones de esta naturaleza caída, las manifestaciones de esa corrupción que tenemos todos. Y que, repito, en cada uno de nosotros es diferente. ¡Ay, es que yo soy débil en esto! Bueno, pero otra persona será débil en lo otro. Pero eso viene de una naturaleza que todos tenemos en la misma cantidad, cualidad y esencia. Mirad, esto es interesante comprobar porque lo que nos está
y después veremos enseñando la Escritura, es que no es cuestión de cambiar las manifestaciones de esta naturaleza caída. Es cuestión de cambiar la misma naturaleza caída. Porque claro, puede haber un perfeccionamiento moral, pero puede ser que ese perfeccionamiento moral, el que uno robaba deja de robar, en que uno deja de mentir, en que uno deja de blasfemar, en que uno deja la bebida, en que uno deja todas las actitudes, pero no ha cambiado realmente la esencia de ese pecado. Por eso, y ahora iremos hablando, es importantísimo que haya el nuevo nacimiento. Es importantísimo que esta naturaleza caída, el Señor la mate, como lo hizo en la cruz. El Señor la destruya, como lo hace a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Que la destruya, muera, ha de morir esta naturaleza. Porque si no muere, realmente difícilmente entraremos en el reino de los cielos. Claro, podemos decir, hombre pastor, es que la tendencia, claro, es que precisamente ahí está el quid de la cuestión. El que no ha nacido de nuevo no sufre en su interior esa lucha entre el bien y el mal, porque no se da cuenta que el bien hay que hacerlo y solo se da cuenta que lo que él hace cree que está bien hecho. Eso es interesante. Lo que pasa es que esto solo se conseguirá destruir totalmente cuando nosotros muramos. Porque entonces ya morirá también, definitivamente. Y ahora se encuentra esa naturaleza pecadora que Dios ha irrumpido con su espíritu a través de ella y de nuestra fe, y entonces se produce una lucha tremenda entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y por eso dice más adelante, que ya lo estudiaremos, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Claro, porque hay un enfrentamiento en nuestro interior. Y eso se manifiesta, eso se ve, eso se comprueba. Y en un pasaje que ya lo hemos leído más de una vez, lo tenemos en Gálatas, en que nos dice claramente cuáles son las manifestaciones de la carne, es decir, de esa naturaleza pecadora que tenemos, que lo dice, es adulterio, lujuria, libertinaje, idolatría, etcétera, etcétera. Está en Gálatas, capítulo 5, a partir del 19. ¿Pero qué pasa? Que después sigue, porque si en esa naturaleza que produce todas estas cosas, que obra todas estas cosas, entra la nueva naturaleza que nos da el Señor, la nueva creación, el nuevo hombre creado a imagen de Cristo, entonces sucede algo extraordinario. Dice, en cambio, 5:22 de Gálatas, el Espíritu produce, no esta naturaleza caída que solo produce pecados, acciones, actitudes malas que llevan a obras pecadoras, sino, ¿qué pasa? Que el Espíritu es el que produce ¿el qué? Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad, etcétera, 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 etcétera. Por eso cuando aquí dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, pues acabamos de probar que tanto judíos como no judíos, todos están sometidos al dominio del pecado. Está hablando de esa actitud, de esa disponibilidad que se opone y nos separa de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esa naturaleza se manifiesta? Y ahora aquí viene algo tremendo. ¿Por qué?
porque Pablo empieza a desgranar toda una serie de consecuencias que produce esta situación de pecado. Fijaos en el versículo 10, y no nos asustemos porque es terriblemente doloroso para el creyente, real para aquel que es sincero consigo mismo, que es difícil. Porque, a ver, cuando acabemos de leer esto, yo deseo que todos nos digamos qué efecto ha producido en nosotros. Fijaos, dice, así lo dice la Escritura, además está afirmado por las Escrituras. Estamos sometidos al pecado. No hay un solo inocente. Repito, no hay un solo inocente. No podemos presentarnos delante de Dios y yo no tengo la culpa. Esa tremenda costumbre de echarle la culpa a los demás. No, hemos de asumir. Esa es la primera reacción, ¿os acordáis? En la narración del pecado de Adán y Eva. ¿Ha sido ella? Y Eva, ¿ha sido la serpiente? No, no hay un solo inocente. Y sigue, no hay ningún sensato, es decir, no hay nadie que por su razonamiento sea capaz de aceptar y descubrir la realidad de Dios y de intentar de vivir de forma real. Y por eso dice, nadie que busque a Dios. Hemos hablado de los paganos, hemos hablado de los judíos. Bueno, pues muy bien, la naturaleza pecadora nuestra hace que seamos insensatos y que no busquemos a Dios. Y sigue, en el versículo 12, todos han errado el camino, todos se han pervertido. Fijaos, es esencial que tengamos presente esta realidad, porque eso implica a todo nuestro ser, como he dicho antes, pero es que implica a todos los seres humanos sin excepción. Pleroma. Completo. Repito, en el 12, todos han errado el camino, todos se han pervertido. No hay ni siquiera uno que practique el bien. ¡Qué duras palabras! ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros consideremos que es una obra extraordinaria no deja de estar manchada por el pecado que habita en nosotros. No, hermano, no hay ninguna obra buena. La Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica habla de obras meritorias. No hay ninguna obra meritoria. No hay ninguna obra del ser humano que pueda granjearse, que pueda remover a Dios para nuestra salvación. No la hay. Ni siquiera lo he dicho más de una vez y ahora no me voy a meter en esta disquisición. Ni siquiera la fe. Ni siquiera la fe es una obra que merece nuestra salvación. No hay nada. Dice, no hay ni siquiera uno que practique el bien. Sepulcro oloroso, hediondo, pestilente es su garganta. Bueno, aquí ya nos metemos en los chismorreos, en las mentiras, en aquello que está haciendo tanto daño a los demás. Lo he dicho más de una vez. Oh, yo no he matado a nadie. Bueno, pero es que con tu palabra puedes matar a la gente. Puedes matar a la gente. Dice, repito, sepulcro hediondo es su garganta. Manantial de engaños su lengua. Es que nos está retratando, hermanos y hermanas. A mí me produce esto una especie de confrontación conmigo mismo, como quiero que lo sea para cada uno de vosotros. Sigue, veneno de serpientes las palabras de su boca.
sus labios rezuman amargura y maldición. Fijaos, están prestos para derramar sangre. Eso lo estamos viendo. Destrucción y miseria envuelven su vida. Desconocen los caminos de la paz. Vamos a seguir profundizando, pues sí. Y algo que dice interesante, el respeto a Dios no existe para ellos. Pablo hace, basándose también en un texto del Antiguo Testamento, hace una descripción exacta de lo que produce nuestra naturaleza caída que habita en nosotros. Y ahora viene una reflexión, con la cual acabaremos. Dice en el 19, ahora bien, es sabido que todo lo que dice la ley, y aquí la ley no solamente se refiere a los 10 mandamientos, sino a toda la ley, a toda la ley. Dice, ahora bien, es sabido que todo lo que dice la ley se lo dice a quienes están bajo su yugo. Cuidado, todos, como ya hemos dicho, para los paganos hay una ley interna y para los judíos hay una ley interna y externa. Dice, nadie, por tanto, tendrá derecho a hablar. Callémonos delante de Dios ante estas palabras. Y además afirma no solamente que tú o yo, sino todo el mundo ha de reconocerse culpable ante Dios. Y como he dicho al principio, ese es el requisito indispensable para la salvación. Si no hay un reconocimiento de nuestros pecados, no puede haber nunca una fe y una confianza y una esperanza del perdón de esos pecados. Fijaos, sigue el 20. A nadie, aquí viene la afirmación esencial, a nadie en efecto justificará Dios, es decir, absolverá de culpa y restablecerá en su amistad por la observancia de la ley. Ojo, porque después lo veremos más adelante. Aquellos que quieren salvarse a través del cumplimiento y de la observancia de los preceptos legales están bajo maldición. ¿Sí? Lo digo claramente. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra naturaleza humana y pecadora es la que nos arrastra a no cumplir esa ley. Entonces me preguntarás, entonces, pastor, ¿qué función tiene la ley? Pues os lo voy a decir, porque esa es la única forma que tenemos de entender realmente la obra de Dios por amor a nosotros. Por amor a nosotros presentó la ley. Por amor a nosotros nos exige cumplirla. ¿Por qué? Porque entonces nos encontramos que dice que la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. Hermanos y hermanas que estáis escuchándome y viéndome, que esto nos quede muy claro. La función de la ley está en que reconozcamos por ella la miseria que llevamos encima. Que reconozcamos por ella que somos pecadores, que reconozcamos por ella, como dice después en Gálatas, que la ley nos condujo hasta la fe de Cristo, porque la ley nos conduce, si realmente queremos la salvación, nos conduce a desesperadamente acudir a Dios y decirle, Señor, te suplico, te pido, te ruego por favor, que me libres de mis pecados, que me libres de la condenación de la ley, que me libres de la muerte eterna. Y ahí está el punto. Y hoy nos vamos a parar. Hoy vamos a dejarlo así. Y para la próxima semana entraremos en el capítulo 3, versículo 21, en que realmente aparece, se nos abre,
se nos expresa, se nos dice, se nos manifiesta como Dios provee y quiere que seamos salvos, porque es lo que quiere, y me vais a permitir la expresión, Dios quiere por amor desesperadamente darnos la salvación, y nos va a dar las herramientas, el sistema y la forma por las cuales podremos acceder a esa salvación y liberarnos de todo lo que hasta ahora, en el tema de hoy, hemos estado hablando. Que el Señor nos bendiga. Y ahora, libretita, papel y a vuestra disposición. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe realmente lo que su palabra nos quiere mostrar, lo que su revelación quiere enseñarnos. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie